Estás escuchando En el Habla. Sean bienvenidos a este podcast donde compartiremos con ustedes temas de interés, negocios, filosofía, noticias y mucho más. Sin más que agregar, sigue escuchando En el Habla. ¿Cómo ganar tus primeros $200? Max, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Melvin. Muy agradecido de estar aquí en la primera emisión Nuestro del podcast. primer capítulo Exactamente, en el nuestro Habla. primer capítulo del podcast. Qué emoción, ¿no? Del habla. No, claro que sí, y se notan los nervios de punta, pero es parte del proyecto, Y ¿no? por supuesto, antes de empezar, darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Exactamente. Esperemos esto sea de disfrute para todos ustedes, tanto para nosotros Sí, que lo este estamos tema lo grabando. hemos escogido con mucho cariño para todas las personas que quieran interesarse en el dinero, ¿no? Cómo ganar sus primeros $200, ¿no? Que a todos nos interesa ganar dinero. Claro que sí. Si yo te pregunto si quieres ganar $200, creo que la respuesta Claro que sí, yo sin común dudarlo. es sí. Entonces, vamos a empezar al grano. Nosotros, como compañeros, como colegas, hemos emprendido en varios aspectos, en varios productos y en varios servicios, que vamos a entrar a profundidad un poco después. Entonces, primero, algo importante es comenzar. ¿Cómo empezamos nosotros? ¿Qué hizo que empezáramos? Porque una de las cosas más importantes es el miedo. Nuestra idea es que terminando este podcast a más de una persona le sirva para poder conseguir ese dinero. No $200, tal vez más, tal vez Sí, menos. claro, Depende claro. de... La meta es que puedas entender y Exacto. tener una base de cómo hacerlo. Correcto. Entonces, ¿cómo empezar? Porque lo importante es empezar. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo se pierde ese miedo? A ver, Cuéntame, por favor. en mi caso era porque yo tenía un miedo que es tener un trabajo de 8 a 5. Ese es mi mayor miedo hasta el día de hoy. Y porque, o sea, no me gustaría. Entonces yo dije, pucha, voy a buscar opciones diferentes. Aunque sea por microemprendimientos, aunque sea por esto, por lo otro, pero quiero evitarlo. Entonces, una de ellos me puse pilas y fue la fotografía. Ok, ¿cómo hiciste para ganar en la fotografía? Porque queremos verlo desde cero. ¿Cómo ganaste desde no tener una cámara, pongámoslo así, hasta poder ganar tus primeros lempiras, tus primeros $200. $200, como dice el título del podcast? Claro, todos empezamos desde cero, ¿no? Y en mi caso fue porque buscaba la pasión. Yo desde pequeño siempre que tenía esa pasión de la fotografía, siempre miraba a esos fotógrafos grandes y haciendo su fotografía y me apasionaba. Entonces yo diciendo de pequeño, quiero ser como ellos. Entonces yo me puse las pilas, busqué una cámara del trabajo de mi mamá y le decía, pucha, Mac, préstemela porque quiero aprender de la fotografía. Era prestada la cámara. Sí, era prestada, ni siquiera era nuestra, sino que era del trabajo de ella. Entonces, así empecé yo, pero yo no sabía utilizar una cámara porque pensaba que con un simple botón Y ya, listo. foto tomada. Sí, pero no, la fotografía es más que eso. Entonces me puse a estudiar por videos de YouTube, aprendiendo, experimentando. También con amigos me ayudaron, de hecho, haciendo mis modelos y demás. De hecho, vos has sido uno de ellos, ¿no? Que fue uno de los primeros que me apoyó en ese sentido. Ya luego, uno de mis amigos me dijeron también, hey, eres muy bueno tomando fotografía. Entonces, ¿por qué no te promocionas en internet y a ver qué sale? Entonces, yo, bueno, le hice caso, me promocioné, abrí mi cuenta de fotografía a través de Instagram y, que sea lo que el Señor quiera, como dicen, ¿no? Y así fue, poco a poco venían personas diciéndome, hey, esas fotografías que haces son muy buenas, ¿cuánto me cobras por una sesión fotográfica? Y ahí es ¿Dónde empezaste? Es como empecé a ganar mis primeros lempiras. ¿Cuál fue tu primera sesión y aproximadamente cuánto le ganaste? Mi primera sesión recuerdo que fue... A ver, déjame recordar, porque o sea, estoy hablando de más de 6 años atrás. Pero mi Creo que primera fue la sesión, boda. Sí, no, esa es una de las últimas, de hecho. Pero una de mis primeras sesiones fue una sesión de pareja, de hecho. ¿De pareja? Sí, de pareja. Recuerdo muy bien que fue una recomendación de una amiga mía, diciéndole, ay, mira, yo tengo un amigo fotógrafo, ¿qué tal si la apoyan así y así? Entonces,
Vino esta pareja y me dijo, hey, mira que queremos hacer una sesión fotográfica de parejas. ¿Cuánto me cobras? Entonces yo dije, bueno, hizo un precio de equilibrio donde donde tanto ellos se sientan cómodos con el precio como yo gano. Fueron 600 lempiras por la sesión fotográfica, que para hacer el primer trabajo, yo digo que fue bastante. Claro, bastante. hoy en día una sesión fotográfica vale un poco más, incluso las tuyas valen Sí, más porque de ya hecho, valoras mejor tu trabajo. exactamente, estamos hablando de un progreso de hace más de 6 años, o sea, es bastante. Es bastante trayecto. Entonces, Pero te quiero regresar a esa pregunta, en tu caso. ¿Cómo hiciste, en tu caso, mis tus primeros primeros 200 dólares? Quiero $200. que nos compartas tu experiencia. Ok, ¿cuál fue mi primera fuente de ingresos o esos primeros $200? En lo personal fue tutorías, fue compartir conocimientos que ya tenía. Por ejemplo, supongamos que una vecina quería que su hija pasara cierto examen, me contrataban, en cuyo tiempo andaba en 120 la hora, más o menos. Y así a lo largo de las semanas fui haciendo ese dinero. También yo mismo me hacía publicidad, le decía a ella que si conocía gente que la metiera a la reunión, en especial en pandemia, eso fue bastante útil. Y así se hacía prácticamente un aula, una mini aula en la que ya se iba multiplicando el ingreso. Entonces, esa fue mi manera de ganar esos primeros $200. Pero terminando la pregunta, vamos a ver por qué de un proyecto que a día de hoy sigue vigente y funcionando de nosotros dos. Nosotros tenemos trabajando una marca de muebles, diseñamos y producimos dichos muebles, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cómo fue que eso empezó? Esa es otra manera de ganar dinero. ¿Cómo fue que esa tienda empezó? ¿Y por qué no fue una tienda de otro tipo? Bueno, en mi caso puedo decir que todo empezó porque yo quería unos muebles. Y no esos típicos muebles, sino que esos que tú ves en internet y te dejan wow. Pero el problema es que no todos o no cualquier tipo de carpintero puede hacer ese tipo de muebles. Entonces yo decía, bueno, creo que no me toca más de otra que hacerlo por mi propia cuenta. Pero no podía solo, porque la carpintería es un trabajo bastante extenso. Entonces, Y pesado. claro que sí, pesado y cansado también. Ujú. Pero entonces ahí fue donde se me ocurrió la idea de llamarte, diciendo, hey, ¿qué tal? Mira que ocupo una ayuda para los muebles. ¿Me ayudas? Y ahí es donde cuando Yo te dije ofreciste y que sí. aceptaste, ¿no? Cuando Ujú. aceptaste, mejor dicho, mi invitación para hacer los muebles. Entonces ahí estuvimos dándole, primero que todo, educarnos para saber cómo hacer los muebles que queríamos. ¿Y desde dónde nos educamos? Exacto. Mira, nosotros utilizamos videos de YouTube, Ujú. videos de internet y de todo tipo que nos ayudara a hacer los muebles, claro que sí. Entonces ahí fue donde aprendimos, no fue por cursos pagados, no fue por clases, sino que fue por nuestra propia cuenta en videos. De la mano con los videos, por Claro que supuesto. sí, claro que Entonces, sí. ahí llegamos a otra cosa. Muchas personas, parte del miedo, entre comillas, encapsulado que tienden a tener para emprender o para empezar a ganar dinero por su propia cuenta, que es algo que todos queremos. Todo el que escucha Sí, esto todos sabe que queremos quiere ganar ganar dinero. dinero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede con y sin materiales? Es lo que mencionábamos, una manera de vender algo sin gastar, sin capital, es básicamente un servicio. ¿Qué servicio? Por ejemplo, el que les mencionábamos de dar tutorías, compartir un conocimiento. No gastamos en nada y ganamos relativamente bien. Otro, por ejemplo, tenemos los productos. Eso ya sí requiere un poco más de inversión. Es el otro lado de la moneda, es la otra cara de la moneda. Así es. Y es el que nosotros teníamos. Se requirió cierta inyección de capital para llegar a lo que se puede tener hoy en día, que es esa fabricación de muebles. Pero este tipo de trabajos, este tipo de negocios, tienden a tener un mayor retorno de dinero, porque no necesita tanto tiempo. Y eso es algo importante, que
Un servicio, entre menos capital requiera, va a necesitar más tiempo probablemente. Yo te dije que 120 lempiras la hora está bien, pero luego tiende a bloquearte porque no te permite llegar a más porque tu tiempo ya está ocupado. En cambio, algo que requiera capital te da la libertad de variar, te da la libertad de alcanzar otros negocios porque eso adquiere su propio valor y adquiere como conciencia propia ese negocio y se vende solo después. No Claro, necesita porque tanto las tiempo. personas te contratan, las personas te... Exacto. ¿Me entiendes? Y llega un punto en el que la publicidad se hace sola. Entonces, es más fácil, pero necesita más capital. Entonces, a la hora de empezar sin capital, se va a necesitar mucho tiempo y es necesario ser conscientes de eso desde ahora, antes de empezar. Y lo mismo, si hay capital, pueda que haya muchas opciones de negocios que no necesiten tanto esfuerzo. Porque la verdad, entre más capital haya, menos esfuerzo se va a necesitar. Entonces, volvemos a esa pregunta. ¿Por qué nosotros escogimos esos muebles? ¿Y por qué recomendaríamos ese tipo de negocios a quien está escuchando? Bueno, nosotros escogimos, mejor dicho, este tipo de negocios porque miramos que en el mercado no había mucho, no había mucha competencia a comparación de los emprendimientos juveniles de hoy en día, ¿no? Que si vos ves, mayormente los jóvenes venden lo que es su propia línea de ropa, su Electrodomésticos, electrodomésticos también, su gastronomía, incluso. comida, ¿cierto? Sí, o sea, hay de ¿Cierto? todo tipo. Entonces nosotros queríamos ver, ¿qué tal? Pensar un buen negocio rentable y factible que no todo el mundo esté. Y todo el tiempo la respuesta estaba enfrente de nosotros. Que eran los Que eran los muebles. muebles, exactamente. Es cierto, eso es algo que pasa desapercibido. La gente tiende a buscar para vender cosas pequeñas, cosas chiquitas, cosas cargables. Y en realidad eso que está escondido, eso que uno ya da por sentado, uno no piensa en muebles a la hora de vender. O cosas así, porque creen que es difícil o creen que ese mercado ya está tomado. Y en realidad no es así. Hay mucha más población en mercados como los que mencionamos, de ropa, de gastronomía, de electrodomésticos, importación más que nada. Y es muy fácil ver en Instagram, por ejemplo. Yo me meto a ver las historias de mis conocidos y más de una vez me sale un anuncio de comida, más de una vez me sale un anuncio de ropa. Pero ¿cuántos anuncios de muebles aquí en nuestra ciudad específicamente? ¿Cuántos de esos no salen? Casi nada. Porque esos muebles ya se dan de venta por los mismos cuatro tiendas. Sí, los peces gordos. Los por peces decirlo así, gordos. ¿no? Uno de los siguientes puntos es los obstáculos, ¿no? Que uno enfrenta a través del emprendimiento, porque nada en esta vida es fácil. ¿Okay? No, absolutamente nada. Nosotros mencionamos esto de una manera bastante bonita. Si hay algo que caracteriza todos esos videos clásicos de cómo ganar tus primeros $10, $100, por eso nosotros pusimos 200, para ser diferentes y un poquito más realistas. Entonces, es que ellos en esos videos... Sí, te lo venden como rosas, te lo venden así. Ajá, como te lo que venden súper bonito. sencillo. Sencillo, y la vida no es así. Exacto. Y a nosotros no nos tocó así. Entonces, hubo bastantes dificultades, ahora que lo pienso. En gran parte de los emprendimientos que hemos tenido siempre hay una dificultad. Siempre, siempre. Pero eso es la ley de la vida. Exacto. Eso es la ley de la vida. Todo pasa factura. Por ejemplo, los muebles usualmente nos tocaba hacerlos con bastante prisa. Un par de días antes, los primeros muebles que hacíamos no nos quedaron ni por cerca con la calidad con la que quedan hoy en día. Fue un proceso completamente, y ya ahora un poco más establecido, la calidad y lo que sabemos como estándares es mucho mejor. Pero muchas veces nos desvelábamos trabajando en un mueble que teníamos una semana para terminarlo. Muchas veces me desvelaba estudiando para una tutoría y a veces no salía bien. Una vez en mis primeras tutorías me pasó que la alumna era bastante pequeña, no quería estudiar y no quería y no quería y no quería. Fue uno de los alumnos más difíciles que tuve. Y la verdad que el pago ahí fue bastante deficiente en comparación con el esfuerzo y las horas que dediqué a eso. Lo mismo con los muebles al iniciar. Entonces hay una gran cantidad de obstáculos. Y las personas preguntarán, Max, ¿cómo se pueden sobrellevar?
un ejemplo de cómo sobrellevar un obstáculo es analizar dicha situación de manera económica y en esfuerzo y retorno. Por ejemplo, algo que no tenga mucho retorno monetario, por supuesto, en comparación con el esfuerzo que le estás invirtiendo, no vale la pena. Supongamos que te dedicaste 3 horas a una sesión de fotos o que alguien dentro del público se tardó 3 horas en cocinar y solo cobró 100 empiras por ello. Eso no es un veredicto, un resultado favorable. Entonces, en ese punto hay que analizar. Recuerdo que nosotros tuvimos que analizar varias veces el Claro, precio que estábamos dando en comparación con lo que estábamos recibiendo. claro que sí, porque sacar el precio, calcular el precio no solo tiene que ver por lo que sabes o por cuánto te toma, cuánto te demora, sino que tienes que ver más allá, porque estás utilizando productos, estás utilizando herramientas, se desgastan con el tiempo. También estás utilizando un local, ya sea en comida, en el restaurante, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, todos esos gastos uno tiene que cubrirlos con el producto o con el precio que, que esa persona está dando como tal. Y eso es un punto a favor de ese tipo de productos que ofrecemos, que para nada estamos invitando al público a que compitan con nosotros en carpintería, ni mucho menos, pero sí les recomendamos analizar qué mercado no tiene tanta población, porque eso les permite un poco de libertad, un poco de relajación. Supongamos que habían varias personas vendiendo dichos muebles, del mismo material, de la misma forma. Ahí, cuando el producto es el mismo, uno compite en precio y al final gana el que vende a menor precio, cuando tu marca no es tan conocida, por supuesto. Entonces, ahí hay que aprovechar esos mercados, los que tienen productos y servicios que no son tan conocidos por el público. Eso es algo bastante importante a tomar en cuenta. Y un producto, como habíamos dicho, que no requiera tiempo, va a requerir mucho capital. Y este es el caso. Unos muebles, por ejemplo, hoy en día te devuelven más del doble de la inversión y el tiempo igual. Entonces hay que analizar bastante bien eso y saber cuándo tirar la toalla y cuándo reanalizar tu producto y cuándo reanalizar tu servicio. Eso es algo muy importante. Ahora, llegando a uno de los últimos puntos, ¿cómo analizarías esos obstáculos para decir, por ejemplo, aún con todo y eso, ¿cómo harías de 100 lempiras 200? Y Un buen ejemplo rápido de lo que es como convertir 100 lempiras, mejor dicho, a 200, es a través del trading, ¿ok? Yo sé que mucha gente allá piensa, no, el trading es pura estafa, el sí, trading un montón es son aquí, es escépticos. allá, y no, de hecho, el trading es como cualquier otro trabajo, ¿ok? El trading es como cualquier otro trabajo que se requiere conocimientos básicos. Primero tienes que saber cómo es que se maneja el mercado y cómo es vos puedes sacarle el provecho a Es ello, cierto, la ¿ok? verdad que Porque me habías se puede contado, perder. sí, y además que me habías contado, ¿no? Que tú al principio sin saber nada habías como perdido todo lo que habías depositado, no habías invertido. Ese es un muy buen ejemplo. Había metido una cantidad considerable de dinero en ese entonces y por no saber y por seguir emociones a la hora de eso, sí, la verdad que ahí se fue todo lo que había invertido en cuestión de horas. Pero ya una vez sabiendo, eso mismo que se perdió se recuperó en esas mismas horas, al día siguiente, por supuesto, luego de haber estudiado un poco mejor. Claro, Y a veces claro. estamos a eso, un día de estudio, un día de conocimiento para hacer una Sí, un día diferencia. puede hacer la diferencia. Un video de 20 minutos ya te puede enseñar a hacer algo que puedes vender. Así de fácil. Y un par de horas de práctica te la perfeccionan. Eso Claro. siempre lo he dicho. Y ese es un muy buen ejemplo, un poco controversial por supuesto, porque... Sí, no todo mundo le gusta, ¿no? Porque tiene Exacto. el miedo, ¿no? Tiene el miedo de que lo va a perder. Y no, no es así, no siempre es así. Exacto, y al final del día es cierto, nada en la vida está garantizado y se puede perder, pero claro que es una opción de duplicar dinero de una forma casi inmediata. Claro, porque es que en esta vida uno tiene que tomar riesgos, ¿ok? Uno si no toma riesgos se va a quedar con las ganas.
es mejor intentar y fracasar en el intento. Que nunca haber intentado. Exactamente. Y es cierto lo que decís ahí. Y eso es, como te decía, solo un ejemplo para la audiencia, porque el fin del episodio de hoy, que a medida que vayan avanzando los capítulos se va variando de temática, es brindarles a la audiencia, para la redundancia, una herramienta o un consejo a la hora de preguntar cómo podríamos hacer ese dinero. En el caso del título del tema, $200, que como hemos dicho pueden ser más o pueden ser menos. El punto es que ojalá a más de una persona le sirva tanto de motivación como de plantilla, se podría decir, para intentar, que eso no tiene nada de malo y como dejamos en claro, hay cosas que no representan tanto riesgo a la hora de intentar, como mencionamos, actividades que son más servicios que productos. Así es. Entonces, Max, para concluir, ¿qué se podría agregar al tema? Para concluir, yo digo que hay que perder el miedo, ¿ok? Hay que perder el miedo, porque como un gran sabio dice, el miedo es el primero de muchos enemigos, ¿ok? Y hay que sobrepasarlo, ¿ok? Hay que sobrepasar todo obstáculo, porque en esta vida te va a venir un obstáculo tras otro, y de eso se trata, de poder levantarse siempre, ¿ok? Por eso es que nosotros, en este caso, hemos logrado esos $200 por la perseverancia que hemos tenido a través de nuestros Así es, emprendimientos. como Y el por oyente eso logra esos invitamos, $200. sí, y por eso invitamos nosotros a la gente que se anime, a que se motive, mejor dicho, a perder ese miedo. ¿Okay? Es A cierto. perder ese miedo de emprender. Una psicóloga menciona que a la hora de criar a los niños hay que enseñarles eso, que es el amor al dinero, pero no de una manera enfermiza, por supuesto, sino el amor al trabajo que se necesita. Mencionábamos que, por ejemplo, si fueras padre, que yo sé que ese escenario está un poco lejos de la realidad, por ahora no hay de por ahora, pero al niño, por ejemplo, se le enseña que un servicio tiene paga. Se acostumbra a los niños de hoy en día, en especial en este país, que el dinero, si los padres pueden, por supuesto, lo entregan sin más, sin exigencias. Claro, hay matices. Por ejemplo, si un padre decidiera pagarle a un niño por barrer o por trapear, eso estaría mal, según lo que explica dicha psicóloga, que es que hay labores que son necesarias, que vas a hacer sí o sí, barrer, trapear, cocinar, limpiar tu ropa, cosas así. Eso está mal porque le da el mensaje de que el niño recibe premios o dinero en este caso por algo que en su vida futura no va a ser así. Nadie te paga por barrer, nadie te paga por trapear. Ahora, el consejo que se da es a los niños cuando, por ejemplo, como padre necesitas terminar un informe, necesitas hacer una tabla o una portada, lo que sea, lo que el niño pueda hacer, se le dice, ok, te compro este juguete, pero a cambio me echas una mano en esto. El niño va a entender ahí que no está haciendo un trabajo que él necesita hacer y que nadie le va a pagar, sino que está haciendo un trabajo real, un trabajo que necesita alguien, que en este caso sería el padre. Y así se va entendiendo un poco más el flujo del dinero y se va perdiendo el miedo. Pero claro, el miedo se puede perder tanto a los 5 años de edad como a los 20. Y el mejor consejo que se puede dar es empezar. Entonces, sin más que agregar, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Esperamos sea de gran utilidad y que haya sido, por supuesto, tan divertido de escuchar como divertido fue grabarlo. Nos vemos la próxima semana en este su podcast.